Sí, déjalo entre los palets de papel higiénico y los palets de desinfectante de manos, ¿vale? Creo que cabrá ahí en medio. Ah, que estéis aquí. Nada, estaba organizando un poquito la despensa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo llevamos el confinamiento? Ya estamos un poco locos todos, ¿no? Estamos ahí que nos subimos por las paredes. Bueno, hay ratos de todo, ¿no? Hay ratos de relajación, hay ratos de incluso ver lo positivo de esta situación, ¿no? El poder estar más tiempo con algunas personas, el poder, en algunos casos eso, bueno, va a desencadenar lo que va a desencadenar, también os lo digo, ¿eh? No en todos los casos va a ser eso. En todos los casos va a ser positivo, claro que sí, porque al final las cosas son lo que son, ¿no? Y lo que no puede ser tampoco es que haya parejas que se aguantan porque prácticamente no tienen que tratar entre ellas o todas estas cosas. Pero bueno, no vamos a entrar ahí hoy. Hoy no vamos a entrar ahí. Um, pero al final hay muchas oportunidades, muchas opciones para descubrir actividades nuevas. Hay gente que está dibujando, hay gente que está escribiendo, hay gente que está haciendo cosas que igual siempre decía, me gustaría hacer tal cual, pero nunca tengo tiempo, nunca tal. Eso es maravilloso. Os invito mucho a que dejéis aflorar vuestra creatividad. Pero a la vez hay temas más de fondo, temas más importantes. Más importantes me refiero a largo plazo, por así decirlo, o al fundamento, ¿no? Desde dónde vivimos, ¿no? Que es una muy buena ocasión ahora mismo en la situación que tenemos para empezar a trabajar. Estoy hablando de un tema que para mí es el tema central en el cambio de paradigma que estamos viviendo. Y ese cambio de paradigma no es una cosa que pasa en 2 días, lleva pasando ya bastantes años y va a pasar de forma mucho más visible en los siguientes años, porque primero lo que cambia, digamos, son las mentalidades de las personas y hay despertares, ¿no? Individuales que se van convirtiendo en colectivos y cuando llega una masa crítica empieza a visualizarse ese cambio de mentalidad y de conciencia, empieza a visualizarse en el exterior, que es lo que estamos viendo un poco. Están pasando cosas muy raras, están saliendo muchas oscuridades a la luz, está saliendo muchas cosas que estaban guardadas, que ya estaban, ya existían, pero no veíamos a la luz, y eso es precisamente lo que necesita cualquier proceso de despertar, de limpieza, de sanación, a nivel colectivo y a nivel individual. Uno no progresa hasta que no ve las partes de sí mismo que han estado en funcionamiento hasta ahora y que parecían normales, pero que resulta que desde una nueva mentalidad, desde un nuevo punto de vista, desde una nueva perspectiva, desde un punto más elevado de la montaña, tienes una perspectiva que te permite ver que igual esas cosas que eran normales antes y que más o menos podías llevar con normalidad, ahora no encajan con la nueva energía, no encajan con cómo está vibrando todo. Y es que este cambio de paradigma tiene que ver con varios factores o se manifiesta a través de muchas diferentes vertientes, tanto en la individual, la personal, la psicológica, la emocional, la colectiva, la social, la política, pero en realidad es un cambio de vibración. Es decir, la Tierra simplemente tiene una frecuencia vibratoria, que es la frecuencia Schumann, que durante un tiempo ha parecido que estaba estable desde nuestro corto punto de vista a nivel temporal, y ahora, en los últimos años, ha empezado a aumentar su vibración. Eso quiere decir que simplemente si la Tierra fuera un tono musical, ese tono musical hubiera subido unas cuantas notas. Quiere decir que si la Tierra fuera agua, el agua esta estaría un poco más cerca de hervir y por lo tanto estaría cambiando de estado. Fijaos bien que el agua, cuando sus átomos vibran muy lentos, está congelada, está sólida. No hay movimiento, no hay cambio, prácticamente. Cuando está líquida, es cuando sus átomos se mueven, se relacionan, tal cual. Cuando sus átomos empiezan a moverse muy rápido porque sube el calor, sube la temperatura, sube la vibración, entonces se convierten en vapor. Digamos que lo que es material es siempre de una densidad vibratoria más baja. Entonces nosotros seguiremos siendo materiales, seguiremos teniendo un cuerpo durante bastantes generaciones, pero eso no quiere decir que cada vez la energía en la que vivimos, la energía en la que vibra la Tierra, cada vez sea de una vibración más elevada y por lo tanto formas de pensar, formas de actuar, formas de ser, tendencias, actitudes, hábitos que antes eran sostenibles porque la frecuencia vibratoria de la Tierra era coherente o compatible con eso, ahora empiezan a no ser tan compatibles. Entonces hay personas que se quedan en mentalidades estancadas, que no vibran suficiente rápido comparado con la vibración general de la Tierra y eso genera enfermedades, genera situaciones complejas, genera conflictos, genera muchas situaciones kármicas. Entonces es un momento en el que es muy importante, como si fuéramos un globo aerostático, que dejemos, que soltemos los sacos de arena que permiten que el globo no acabe de subir, que los soltemos.
Es muy importante que dejemos de aguantar la pelota debajo del agua. Estoy utilizando metáforas así, esas gráficas para que se metan ahí en tu cerebro. Pero se entiende, ¿no? O sea, cuando tú aguantas una pelota debajo del agua, la pelota está debajo del agua. Pero en el momento que tú sueltas la mano, la pelota de forma natural sube hacia arriba. Nuestro nivel de consciencia, nuestra interconectividad entre mente y corazón, nuestra consciencia de nuestra alma, o como se le quiera llamar, nuestro campo energético profundo o esencial, que no es más que esa conciencia expandida que va más allá del yo conceptual, de Rouget, con una barba y tal y cual. Todo eso, el acceso a toda esa nueva perspectiva, el acceso a esa altura de la montaña que nos permite tener una perspectiva más amplia del paisaje, del bosque, entender un poco mejor la realidad, pasa sobre todo por la independencia y la autonomía emocional. Y aquí voy a un tema de los que me escribisteis en mi Facebook, creo que fue María. Me preguntó que hablar sobre la autonomía y la independencia emocional. Autonomía e independencia emocional, me he hecho una pequeña lista aquí, pero para orientarme un poco, pero me parece interesante decir lo que no es. Porque hay muchas personas que se habla mucho ahora, ¿no?, de que tienes que estar solo y tienes que aprender a estar solo y es maravilloso estar solo y sí, es evidente que uno tiene que ser capaz de poder disfrutar cuando está solo y de poder darse espacios a uno mismo para desarrollarse en su individualidad. Eso es maravilloso y es necesario. Si no has hecho nunca eso en ningún momento de tu vida y no has apreciado nunca tu compañía, necesitas hacer eso. Pero ese no es el fin del aprendizaje, ni permite todo el aprendizaje disponible, porque es cuando entramos en relación con otras personas, cuando nos encontramos precisamente los conflictos, traumas que tenemos nosotros respecto al vínculo, a la dependencia emocional, al amor, a todas esas cuestiones. Entonces, como dice, creo que es un curso de milagros, no me lo he leído entero, pero hay una frase al principio que creo que dice que este es un camino, el camino de evolución o de despertar es un camino que es individual, porque el despertar y lo que sucede en la conciencia de uno es individual, pero que no se puede hacer sin los demás. Porque los demás son el espejo en el que encontramos cuáles son nuestras carencias, nuestras dificultades, nuestros bloqueos, nuestras limitaciones a la hora de extender amor, de vincularnos y de generar interdependencias, que es lo contrario a la codependencia, ¿no? Una dependencia negativa es aquella en la que tú delegas en el otro tu estado emocional, una interdependencia es aquella en la que cada uno se hace dueño de su estado emocional y colabora para crear, para co-crear juntos lo que sea, ¿no? Entonces, lo que no es la independencia emocional o la autonomía emocional es una excusa para no establecer vínculos sanos, profundos y sólidos. Es decir, lo que pasa es que hay mucha gente que arrastra problemas de por ejemplo, miedo al compromiso. Tengo miedo al compromiso. Una vez me comprometí con alguien o me abrí con alguien o me puse vulnerable con alguien y esa persona no supo cuidar de eso, en su inconsciencia me hizo daño y yo no tenía el suficiente desarrollo emocional o psicológico, la suficiente preparación o simplemente me dolía tanto que de algún modo me vi como víctima de eso. Y entonces establecí que la solución era no vincularme, no mostrarme vulnerable, no comprometerme con alguien, ¿no? Me comprometo con alguien o soy vulnerable con alguien, pasa algo, me duele y entonces automáticamente la respuesta es... Y ahí nace el miedo al compromiso, nace el miedo a la vulnerabilidad, nace el miedo a vincularse. Eso no es autonomía e independencia emocional. Eso de hecho es dependencia emocional. Porque basado en la creencia de que lo que yo sentí cuando el otro actuó de esa forma me lo hizo el otro a mí y no fue mi forma de gestionar o de no gestionar lo que sucedió, si, en la medida en que yo sigo estableciendo ese relato, lo que estoy diciendo es que lo que yo siento depende de otros. Por lo tanto, si tú ves que estás cerrado o cerrada a vincularte, a comprometerte, a generar una intimidad con alguien que realmente tú notas que te vibra por dentro, básicamente todavía estás en la dependencia emocional. Porque de lo contrario, en la autonomía emocional, lo que tú haces es, vaya, esa vez lo que pasó igual es que el problema no era abrirme, a vincularme o a comprometerme o a generar una intimidad compartida, sino que igual el problema fue con qué persona lo hice o las razones por las que escogí esa persona.
Voy a poner un ejemplo súper tonto, pero imaginemos que tengo 18 años y que escojo a un chico o a una chica por su espalda o por su culo. No, es que es tan bonita, está tan buena, es que es tan guapo, es que no sé qué, no sé cuántos. Es un ejemplo extremo, ¿eh? No hace falta que sea por algo tan superficial, pero para que se vea claro, ¿no? Entonces, claro, es probable que si mi razón para abrirme, vincularme, comprometerme con alguien es o el dinero que tiene, o lo guapo que es, o lo bien que me siento cuando me mira de esa forma y me dice guapa, y nada más profundo que eso, entonces es probable que yo no haya comprobado si la parte necesaria para que el otro cuide de mi vulnerabilidad y mi compromiso está ahí. ¿Me explico? Un poco complejo, ¿eh? Igual es un vídeo que hay que verlo 2 veces, no lo sé. Pero bueno, la idea es que cuando tú tomas la responsabilidad del dolor que sentiste al comprometerte o vincularte o generar o estar vulnerable ante alguien que no supo cuidar de eso, dejas de percibirte como víctima y te ves como creador, otra vez, como creadora. Te das cuenta que en realidad fue tu falta de conciencia, fue tu ignorancia, que no pasa nada, era la normal en ese momento, era la natural, pero fueron todas esas circunstancias las que te hicieron escoger abrirte o vincularte o comprometerte con alguien que después no supo cuidar de eso. Porque el criterio no fue, si me comprometo con esta persona se va a comprometer conmigo. Si yo me abro y soy vulnerable, esa persona va a ser vulnerable conmigo. El criterio igual era, ¡ay, qué guapo que es! O, ¡ay, cuando estamos en la cama es una pasada! O, cuánto dinero tiene! Y cómo domina y cómo tal. Claro, por eso también no hay maduración emocional y no hay maduración respecto a las relaciones mientras uno se percibe como víctima de lo que ha sufrido. Y eso no quiere decir que no haya sufrido y no quiere decir que no haya sido víctima en un momento concreto de actitudes o de acciones de la otra persona. Pero victimizarse es renunciar a tomar la responsabilidad que uno tuvo al situarse en esas posiciones y, por lo tanto, el peligro de volver a situarse en esas posiciones. Por lo tanto, independencia y autonomía emocional no es seguir actuando en base al miedo a vincularse o a comprometerse que se estableció en una mala experiencia pasada, de la cual todavía no hemos tomado la responsabilidad y por lo tanto todavía nos victimizamos, ¿vale? Tampoco es insensibilizarse para evitar que las cosas duelan o que las emociones entren en la ecuación a la hora de decidir qué hacemos con nuestra vida. Es decir, independencia emocional no es yo de repente desconecto de mis emociones y me comporto solo a través de factores racionales, como un robot o un ordenador, porque así ya no dependo emocionalmente, ¿sabes? Como emocionalmente estoy apagado, no estoy funcionando en ese apartado, en teoría, porque por debajo sí. Lo que pasa es que tú no estás siendo consciente. Has cortado comunicación, consciencia de lo que estás sintiendo. Entonces realmente no se puede decir que sea una independencia o una autonomía emocional, porque sería como decir que tú tienes autonomía por tener un coche cuando le has quitado las ruedas. No, un ser humano sin las emociones no está funcionando al 100%, por lo tanto todas las decisiones que se tomen sin poner en la ecuación lo que uno está sintiendo de forma natural van a ser decisiones faltas de solidez. Entonces esto tampoco es independencia y autonomía emocional. ¿Qué es la autonomía y la independencia emocional? Muchas cosas y se puede explicar de muchas formas. La forma en como yo lo explico es sobre todo tomar responsabilidad por lo que uno siente. Tomar responsabilidad por lo que uno siente. Una persona pasa por la calle y me dice, eres un calborotas feo, ¿vale? Y yo puedo responder a eso en toda la gama de emociones. O sea, realmente podríamos ver personas que reaccionarían a eso desde... ¿Sabes? Habría personas que lo ignorarían, habría personas que ni se darían cuenta que es para ellos, habría personas que se reirían y les parecía gracioso, habría personas como el fenómeno Caranchoa, que le giraría la cara, ¿tú de qué te crees que eres? ¿No? O sea, por lo tanto, ya vemos, de entrada ya vemos que un mismo impulso externo no tiene por qué acarrear una respuesta concreta, por lo tanto, hay libertad absoluta de respuestas ante ello. Pero ¿por qué alguien se lo toma a broma y alguien se indigna? Pues supongo que el que se lo toma a broma, lleva humor dentro suyo, lleva bienestar, lleva ganas de reírse. Y supongo que el que se ofende y el que se cabrea, lleva ofensa dentro y lleva cabreo dentro. Eso es autonomía emocional. Que alguien te diga algo, a ti te cabree y tú seas capaz de respirar y decir, ¿el cabreo quién lo está sintiendo? ¿Esa persona o yo? Yo, ¿verdad? Entonces, ¿de quién es el cabreo? Mío. ¿La acción de esa persona lo ha disparado? Sí. Gracias, persona, porque gracias a que has disparado eso, yo ahora sé que llevo cabreo dentro y lo puedo gestionar.
Eso es autonomía emocional, eso es responsabilidad emocional, eso es independencia emocional. Otro ejemplo, yo estoy en una relación desde hace muchos años y me siento estancada, he intentado comunicar, arreglar 1000 veces, he hecho todo, me he pasado años realmente intentando trabajar en la relación, hablar con mi pareja, intentar hacer algo para que funcione, lo hemos probado 1000 veces y oye, es que no funciona. Y entonces, de repente, aparece alguien en mi vida con quien yo de forma natural, sin esperarlo, siento una resonancia enorme. Es como, wow, estoy con esa persona, me siento bien, es como que hay una plenitud, hay un wow, como un reencontrarse, ¿no? Como un estar vivo, una presencia. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay una mentalidad que viene de estar en una situación y de acostumbrarse a vivir de una forma en un rango emocional y de repente hay una experiencia nueva que es rompedora con eso y ofrece una explosión de emociones, a veces puede ser que incluso desconocidas, que de repente rompen un poco lo que nosotros pensábamos, creíamos y teníamos establecido, ¿no? Independencia emocional y autonomía emocional aquí hemos dicho que no es nunca una excusa para insensibilizarse y no sentir las emociones o una excusa para no establecer vínculos, para no estar vulnerable, para no comprometerse, ¿no? Entonces, lo que no podemos hacer es ignorar esa resonancia nueva. Pero independencia emocional y autonomía emocional hemos dicho que es ser consciente de que lo que uno mismo siente es de uno mismo y que lo de fuera lo promueve, ¿no? Entonces, el equilibrio está en saber mantener vínculos con personas, situaciones, actividades que promuevan y faciliten esas emociones positivas en nosotros, sabiendo que esas emociones positivas en nosotros son nuestras y en realidad dependen no de que los demás nos las estén ayudando a generar, sino de que nosotros estemos en el lugar mínimo como para empezar a sentirlas. Entonces, porque esto es muy difícil, ¿eh? Lo que estoy intentando establecer es que no es ni un extremo ni el otro. No es, bueno, yo puedo vivir con personas tóxicas y puedo vivir en situaciones tóxicas y puedo seguir aguantando mi trabajo, porque entonces después medito 2 horas, hago los ejercicios para la ansiedad que me ha dicho Roger, me tomo flores de Bach, hago Reiki, me hacen 3 masajes y entonces puedo seguir adelante con esas situaciones, esas personas que me generan emociones negativas, que no son conductivas de mi bienestar y de mi crecimiento y son tóxicas, de hecho. ¿Me explico? No usemos la excusa de la independencia emocional para decir, no, bueno, como mis emociones dependen de mí, si yo me siento mal ante estos impulsos destructivos y negativos, es que el problema es mío. No, porque ahí es donde muchas personas sensitivas, muy empáticas, están encerradas. Hay personas sensitivas muy empáticas que están encerradas en relaciones que realmente son codependientes y que realmente son tóxicas, porque el pretexto es, no, claro, es que no es que a mí que esta persona me desprecie o me trate mal o no me dé cariño, es un problema mío si yo siento que eso es malo. No hagamos eso, por favor, ¿eh? Lo digo porque yo lo he hecho. No hagamos eso. No justifiquemos tratos negativos o no justifiquemos que en un trabajo no se nos valore o no justifiquemos, no, claro, es que yo me tendría que sentir bien con esto. Eso no es independencia emocional, eso es la peor dependencia, el peor esclavizaje emocional que puede haber ante alguien o ante algo. Independencia emocional, ¿qué es? Vale, yo soy responsable de lo que siento. ¿Qué quiere decir? Que si yo vivo, yo interactúo, yo trabajo con personas o en situaciones que a mí me explotan, no me tratan bien, no me generan crecimiento, no me generan madurez, no me generan responsabilidad en mí misma, es mi responsabilidad quitarme de esa situación y ponerme en situaciones que promuevan mi bienestar, mi crecimiento, ¿sí? Pero a la vez, no depender de esas situaciones y personas. Entonces, es un tema de equilibrio todo el rato. Es como, al final, sí, soy responsable de lo que siento, pero lo que siento lo siento por las decisiones que tomo, por los lugares en los que vivo, por las personas en las que me relaciono, por los trabajos que hago, por cómo me valoro. ¿Sí? Entonces, tomar la responsabilidad realmente no es culpabilizarse cuando alguien te trata mal y tú te sientes mal. Eso no es tomar la responsabilidad ni ser independiente emocionalmente. Ser independiente emocionalmente es entender que si estás en un lugar en el que no se te trata bien o no se te trata tan bien como se te podría tratar, o las circunstancias no son las mejores, o no te sientes valorado, no te sientes apreciado,
Es tu responsabilidad sacarte de ahí. Es tu responsabilidad dejar de promover situaciones en tu vida que promueven ciertos estados emocionales o ciertos estados de autoconfianza o ciertos estados de autoestima muy bajos. ¿Sí? Entonces, autonomía y responsabilidad emocional, independencia emocional, significa que como yo soy responsable de lo que yo siento, yo soy responsable también de con qué personas me relaciono, yo soy responsable de en qué lugar vivo, yo soy responsable de qué trabajo hago, yo soy responsable de qué sueldo acepto, yo soy responsable de qué circunstancias, qué calidad, qué textura de circunstancias admito y no admito en mi realidad. Entonces, vemos que el tema de la autonomía y la independencia emocional no es algo que podamos usar en el momento presente para culpabilizarnos de cosas o actitudes que no tendrían que estar ahí, sino es algo que tenemos que utilizar para poner límites y para tomar decisiones. Es decir, yo soy responsable de mis emociones y de mi estado interno, y mi estado interno y mis emociones dependen de la coherencia que hay entre lo que yo siento y lo que yo hago, entre lo que yo siento y lo que yo digo. Y a veces lo que yo siento requiere que yo sea valiente porque rompe con lo que yo he pensado, rompe con lo que otros piensan, rompe con lo que está estructurado. Y de eso vamos a tener un montón a nivel individual y a nivel colectivo ahora mismo. Tenemos que buscar individualmente y colectivamente el lugar en el que realmente nos sentimos bien y satisfechos porque hay una coherencia, porque hemos reeducado nuestra mente para que se ponga al servicio de nuestro corazón. Y cuando digo nuestro corazón, quiero decir de aquello que nos vibra, que nos resuena, que intuitivamente diga lo que diga esto, intente esto protegerse de como intente protegerse del cambio, que es lo que hace esta máquina al final, sea esto lo que se impone a través y con la ayuda de la mentalidad, de todo nuestro conocimiento, de todo lo que tengamos disponible en nuestra racionalidad para estructurar y para desarrollar esas voluntades que vienen profundamente desde dentro. No estoy hablando de impulsos del ego, no estoy hablando de me quema la pepitilla, voy al Tinder, no estoy hablando de siento ansiedad, voy a beberme un cubata, no estoy hablando de actitudes compulsivas que solo pretenden tapar precisamente lo que se está sintiendo. Estoy hablando de abrirse a sentir, abrirse a comprender lo que se siente, aceptar que lo que se siente es lo que se siente y que intentar modificarlo, taparlo, manipularlo es doloroso, genera sufrimiento y no genera un cambio realmente. Si tú ya sientes algo, ya lo sientes. Entonces, en la medida en que tú lo aceptes, lo puedes gestionar. Si no lo aceptas, estás en un conflicto interno y genera malestar. Entonces, autonomía, independencia emocional, también es abandonar cualquier tipo de narrativa víctima culpable, evidentemente ya hemos hablado de eso, es decir, en el momento en el que yo dejo de explicarme la vida de tal manera que los demás son malos y yo soy bueno, o yo soy malo y los demás son buenos, podemos tener un relato acerca de lo que pasa que es mucho más maduro y es mucho más detallado y tiene mucho más matices y conlleva mucha más comprensión de lo que sucede. Entonces debemos dejar ya estos conceptos tan absolutos y tan abstractos de bien y mal, de bueno y malo, porque no está ahí el aprendizaje. Si alguien establece o tú estableces que alguien es malo, ya está, ya tienes una conclusión. Es una conclusión vacía, absolutamente abstracta, porque lo que para ti es malo es bueno para otro. Son conceptos abstractos, no son nada sólido ni que exista en la naturaleza y no nos lleva a nada. En cambio, si tú sobrepasas el juicio y lo que haces es comprender por qué pasan las cosas, que no significa que estés de acuerdo, que no significa que te guste, comprender, ahí hay sabiduría, ahí hay reconocimiento, ahí hay aprendizaje. Entonces, todo el rato tenemos la opción de comportarnos de forma dependiente emocional, que es como intentar manipular a los demás porque me has hecho sentir así, y claro, esto ahora está muy, muy en la sociedad y a mí me da mal rollo. Esta especie de dinámica en la cual si tú dices algo y a alguien le ofende, esa persona ofendida cree que tiene el derecho de censurarte. Y es como, perdona. O sea, la libertad de expresión incluye mi capacidad y mi derecho de ofenderte y tu capacidad y tu derecho de ofenderme, porque la ofensa es personal. Soy yo que me ofendo. Lo que tú dices no es ofensivo por sí mismo. O sea, a mí me puede decir calborotas de mierda y a mí me va a hacer mucha risa, porque yo tengo aceptado perfectamente la cantidad de no pelo que tengo, arriba, porque aquí ya ves tú, ¿eh? Pero tengo perfectamente aceptado eso y por lo tanto no resulta agresivo para mí. Igual hace 10 años cuando me estaba quedando calvo, un poco más, no lo sé, pero al final, como si me ofendo por algo, es por cómo yo estoy recibiendo eso, interpretándolo y relacionándolo con mis propios traumas y mis propios problemas,
que algo me ofenda a mí es un tema mío que yo tengo que gestionar y evidentemente si algo le ofende a alguien es un problema suyo que tiene que gestionar. Eso es independencia emocional. Independencia emocional quiere decir que lo que pasa afuera, o sea, que tú no puedes utilizar el pretexto de independencia emocional para mantenerte en cualquier lugar en el que te tratan de cualquier forma o en el que tú te sientes de cualquier forma, porque eso es irresponsabilidad emocional. Pero independencia emocional tampoco es poner siempre de excusa a algo externo o a alguien externo para justificar cómo me siento. Todo esto, ¿dónde te lleva? A la libertad. ¿Nos lleva a la libertad? Cuando yo y mi estado emocional interno no está sujeto a lo que uno hace o deja de hacer fuera de mí, entonces yo soy libre para elegir. Y cuando eres libre para elegir, porque ya no estás dependiendo de ningún conflicto karmático chungo al cual estás un poco adicto o adicta por las sustancias químicas que te produce, pues entonces igual, desde esa libertad, lo más natural es acercarte a aquello que resuena dentro tuyo. Que lo que resuena dentro tuyo es dibujar, pues dibujas. Que lo que resuena dentro tuyo es abrazar o estar cerca. Ojo, con lo del distanciamiento. Pero estar cerca de una persona a la que amas, pues lo haces. Que tu resonancia natural es renovarte como persona y darte cuenta que algunas ideas han acabado encerrándote y que tal vez es hora de liberarte de ellas y salir del huevo, salir del capullo y abrir las alas. Pues eso. Todas esas cosas dan miedo, todas las transformaciones dan miedo, todos los cambios dan miedo, porque tenemos una mente que busca al final un rincón cómodo en el que haya la apariencia, la ilusión de seguridad. Pero humildemente yo lo que he ido comprobando en los últimos años es que no existe una seguridad mayor que asegurarte de que te estás entregando a algo que suena muy místico, pero que para mí es muy sólido y se puede sentir de forma muy sólida, que es la voluntad del universo, la naturaleza, como le quieras llamar. Todo el universo tiene un propósito, cumple una función, y es una función que impacta de forma directa o indirecta al resto de la creación, al resto del universo. En la medida en la que nosotros observamos, aceptamos, conocemos nuestros propios miedos, nuestras propias heridas, nuestros propios traumas, nuestras propias tendencias destructivas, y las vamos trascendiendo sobre todo a través de simplemente observarlas sin juzgarlas y de tomar acciones que vayan en coherencia con eso, al final lo que hacemos es ponernos más al servicio de ese fluir natural que incluye el bienestar colectivo y el desarrollo colectivo y también el propio. Así que cuando parece que alguien está siendo egoísta porque solo está mirando por su beneficio personal instantáneo y por la gratificación instantánea y por aquello que le conviene más desde un punto de vista de seguridad en el instante, en realidad no está siendo egoísta, porque no hay forma más grande de robarse la propia abundancia y la propia satisfacción y felicidad. Si alguien es verdaderamente egoísta, entenderá que el beneficio personal máximo está está alineado, está en coherencia, está atado íntimamente con el máximo beneficio colectivo que uno puede aportar. Dicho de otra forma, te sentirás pleno o plena, satisfecha y satisfecho cuando realmente estés sacando lo mejor de ti para los demás, y esa será la razón por la cual tú has descubierto la grandeza que llevas dentro. Qué intenso, ¿no? Hoy. Bueno, es lo que me habéis pedido, ¿no? Espero que os haya ayudado para algo. Creo que es un tema muy complejo y se podrían hacer charlas muy largas. Y se puede coger desde muchos ángulos. Pero sin duda, si tenéis alguna duda, si esto hace que os surjan más preguntas, lo que sea, no dudéis en comentármelo y seguiremos desarrollándolo. Un abrazo muy grande, mucha paz, mucha salud y mucha alegría. ¿De acuerdo? Hasta luego.